charla anterior. Muchas gracias por su asistencia, enhorabuena a la organización y gracias por aceptar esta ponencia. Y enhorabuena a mis compañeros ponentes del día de hoy y de jornadas previas, que ha sido muy interesante todo lo que se ha expuesto estos días por aquí. Vamos a hablar del estándar Zaga, hilando un poco con la presentación de Juanjo. Vamos a ahondar un poco más en este tipo de comunicación, de estándar Zaga en particular, conectividad, ventajas y soluciones óptimas según la instalación. Hacemos una pequeña introducción de ATP. Bueno, somos una empresa ubicada en Navarra, en Pamplona, dedicados desde el año 69 y hace más de 50 años al diseño integral y fabricación de soluciones de alumbrado exterior basadas en la tecnología del polímero técnico de ingeniería. Tenemos la vocación de ofrecer soluciones duraderas, de largo plazo, robustas, incluso en climas extremos, y cumplimos con las certificaciones de calidad más exigentes, ofreciendo una garantía integral de 10 años en todas nuestras soluciones. Aquí viene un pequeño resumen de nuestro portfolio de soluciones de alumbrado exterior, columnas, brazos, luminarias, arquetas, mobiliario urbano. Y bueno, la resistencia y durabilidad de nuestras soluciones pues, hacen que sean aptas para el uso en cualquier ambiente, incluso en climas y condiciones extremas, y esto hace que estemos ya presentes a nivel de exportación en más de 80 países en los 5 continentes. Ventajas principales del polímero técnico, que es el componente con el que fabricamos nuestro material, son, por un lado, la resistencia a la corrosión, que es un material inmune a corrosión. Tenemos ejemplos de instalaciones que llevan decenas de años en primera línea de costa, por ejemplo, sin verse afectadas por ese tipo de corrosión. La resistencia a los impactos, es un producto completamente antivandálico que resistiría una prueba de laboratorio de IK 20, el doble del máximo existente a día de hoy en el mercado. Y es un producto muy seguro. El polímero funciona como aislante, con lo cual ante cualquier contacto físico con una columna, por ejemplo, pues no tendríamos posibilidad de tener una electrocución. Aquí viene un ejemplo de nuestro tubo, lo que llamamos el tubo sinérgico, que es con lo que fabricamos las columnas. Lleva un alma de acero galvanizado y un revestimiento exterior en polímero técnico. Bien, pues entrando ya un poquito en el contenido de la ponencia, aquí vemos varios, lo que llamamos conjuntos equipo, que hasta hace bien poco montábamos dentro de nuestras luminarias. Vemos que aquí la telegestión suponía emplear una electrónica sin protector contra las retenciones, en muchos casos, con antena independiente del propio nodo, con cableado dificultoso, etc. Entonces, esta forma de configurar la telegestión hacía que llegásemos a ciudades con gestiones obsoletas, que apenas podían utilizarse. Nos ha ocurrido en un municipio grande de la provincia de Málaga, donde la telegestión no podía integrar otras verticales de la ciudad y era un sistema cerrado e imposible de actualizar lo que quería el ayuntamiento. Entonces tuvo que cambiar a una telegestión más actual basada en el protocolo Zaga, que es el que vamos a tratar hoy. Otro ejemplo fue en una comarca de Navarra, donde la telegestión tampoco se ha llegado a utilizar por el mismo motivo. Y acabamos con técnicos municipales, políticos, desilusionados con la inversión que habían realizado. La tendencia es que, bueno, en los sistemas de telegestión nos centremos en aspectos varios de la ciudad, pero sobre todo en la sostenibilidad y en el ahorro energético. Se busca también que el sistema permita una integración de otras verticales de la ciudad, como pueden ser aguas, residuos, control de tráfico, y tiene un concepto future-proof, que significa que una nueva instalación dejo las luminarias preparadas para la telegestión, pero como aún no sé qué telegestión voy a emplear, con quién quiero contratarla, etc., pues gestiono primero el alumbrado público y lo demás se puede integrar en un futuro, por ejemplo, cuando haya presupuesto para ello. Instalo las luminarias con una base Zaga, en este caso, con un taponcito, las dejo preparadas y a posteriori instalamos el nodo Zaga y empezamos a funcionar con ellas. Bien, Zaga es surge de un consorcio privado que engloba fabricantes y entes certificadoras y se origina en el año 2010. El objetivo es estandarizar las interfaces de los componentes de las luminarias LED. Y cuando hablamos de componentes nos referimos pues, a los propios módulos LED, drivers, conectores, módulos de detección, módulos de comunicación. Entonces, bueno, el protocolo va generando libros y cada libro aplica a un tipo de componente en este caso. El problema con la tecnología LED es que cuando surge cada fabricante, pues un poco diseñamos las luminarias según nos va viniendo bien y se requería algún tipo de estandarización. Entonces, Zaga busca esta homogenización de una serie de cosas. Por ejemplo, el formato de los drivers, de las fuentes de alimentación,
pues tiene que ser siempre el mismo y tienen que ir siempre atornillados en el mismo lugar, de forma que si hay alguna reposición a futuro de ese driver, aunque sea de otra marca y modelo, pues siempre lo vamos a tener en el mismo lugar de la luminaria. Hace un par de años surgió la alianza entre Zaga y la DIA, que es la plataforma que generó en su día la interfaz DALI. ¿Vale? Supone que surge porque Zaga lo que estandarizaba eran elementos físicos de las luminarias, pues como os decía, tamaños, posicionamientos, etcétera, pero hacía falta estandarizar un idioma de comunicación entre elementos Zaga, y ese idioma es el D4i, de 4i, que es la evolución del DALI. Comenzamos en el DALI, avanzamos a DALI 2 y la tercera generación sería el D4i. Para que se entienda un poquito mejor qué es Zaga, pues antes con las lámparas, las bombillas convencionales de interferencia, por ejemplo, pues existían o se llegaron a diferentes tipos de casquillos, digamos, estatalizados. Entonces, con cualquier lámpara podíamos tener varios casquillos, de forma que tú llegabas a una tienda y siempre se sabía a qué se estaba uno refiriendo, ¿no? Pues digamos que Zaga es similar, llevado al ámbito de la gestión del alumbrado público. Entonces, en cuanto a la telegestión, Zaga estandariza el conector, que es la parte inferior que veis en la imagen de la diapositiva, va instalado en la luminaria y a continuación se adquiere el nodo, que siempre será compatible con ese conector. Entonces funciona al final como el casquillo de las lámparas convencionales que veíamos en la diapositiva anterior, pero en este caso solamente hay uno realmente, que es lo bueno, está mucho más estandarizado. Explicamos un poco más sobre el protocolo D4i, que es DALI es un protocolo de comunicación muy extendido en iluminación. Evolucionó a DALI 2 por la necesidad de tener más información en el protocolo, por ejemplo, lectura de datos energéticos, o lectura del GTIN o código de identificación de las luminarias. Las evoluciones que se han producido en el DALI han sido en la parte de la memoria. El protocolo siempre es bidireccional y lo que cambia es la memoria. Pues D4i es una evolución de DALI 2 que incluye parámetros adicionales, como pueden ser a nivel de diagnóstico y más orientado en las Smart Cities. Hasta hace bien poco DALI era sobre todo empleado en instalaciones de iluminación interior y bueno, pues D4i ha salido muy con la vocación de centrarse en el alumbrado exterior y las ciudades inteligentes. ¿Qué implica una luminaria preparada para el futuro? Pues si queremos una luminaria preparada para el futuro necesitaríamos una luminaria estándar, por así llamarle, donde debemos pedirle que incorpore un conector Zaga y un driver compatible con D4i para asegurar la comunicación entre el nodo que instalemos en esa base Zaga y el driver del equipo. El sobrecoste de instalar un conector Zaga a día de hoy es aproximadamente el 10%, incrementa en un 10% el coste de la luminaria, más o menos. Entonces la base Zaga lleva 3 hilos de conexión, 2 son el DALI y uno es de alimentación, que es a 24 voltios, y por eso son drivers especiales, no solo porque son D4i, sino porque llevan una salida para alimentar a 24 voltios el nodo en este caso. Entonces, bueno, el sobrecoste que mencionaba consideramos que es bajo y al final se deja la instalación y la luminaria preparada para el futuro. A lo mejor nunca se llega a instalar nada, pero al menos tenemos esa opción contemplable. Tenemos el protocolo NEMA como protocolo de telegestión que convive con Zaga y consideramos que, bueno, Zaga presenta una serie de ventajas frente a NEMA que queremos exponerles. Para introducir esta serie de ventajas, en esta gráfica vemos un análisis de reclamaciones de clientes en los 2 últimos años, donde el 92% de los fallos hemos observado que se producen por sobretensión permanente en la red, producida por un fallo de neutro o por un posible mal cableado en el cuadro. Entonces, en este caso aparece más de 350 voltios en la alimentación de la luminaria y el driver se rompe. Gracias a las nuevas tecnologías de diagnóstico, aunque un driver esté roto, podemos analizarlo, leerlo. Entonces, en este caso, por ejemplo, había 77 sobretensiones, el voltaje máximo soportado había sido de 368 voltios, que está muy por encima de lo que contempla la garantía. Entonces, precisamente porque estas sobretensiones permanentes son el principal motivo de fallo en los equipos, en los drivers en el alumbrado exterior, pues consideramos que una ventaja importante de Zaga frente a NEMA, que es la que aparece marcada en azul en la tabla, es que Zaga se cablea a baja tensión. Entonces, va alimentado por el driver, está aislado de la red eléctrica y esto supone que cuando hay una sobretensión transitoria por un rayo o permanente por un posible fallo de instalación, en el caso de NEMA
el primer elemento que soporta la sobretensión es el propio nodo, y así se rompería el elemento más caro de la luminaria. Y sin embargo, Zaga, habiendo surgido después, pues ha aprendido un poco esto y va completamente aislado de la red eléctrica, porque es el driver el que alimenta el nodo a baja tensión en este caso. Otras ventajas es que los nodos Zaga son más pequeños, con lo cual las posibilidades de integración en las luminarias son mejores. La comunicación de Zaga es D4i, que permite más datos que DAI, como mencionábamos. Zaga está pensado también para poner una serie de sensores, se puede ubicar en la parte inferior de la luminaria, permite más versatilidad y más comunicaciones que NEMA. De hecho, es que bueno, pues NEMA a día de hoy no se encuentran fotocélulas compatibles en el mercado a unas prestaciones correctas. Entonces podemos tener luminarias preparadas para poner 2 nodos Zaga, por ejemplo, y conectar más dispositivos que con NEMA, como pueden ser fotocélulas o sensores ambientales. Y por último, el coste de la base NEMA es aproximadamente un 60% superior al de la base Zaga. Este es un esquema de nuestra luminaria viaria en un micro, donde vemos cómo un nodo NEMA, en este caso vamos a hacer una comparativa dentro de la misma luminaria con NEMA y Zaga. En esta imagen vemos nodo NEMA, implica poner un protector contra sobretensiones, porque está conectado directamente a la red, el neutro es pasante, pasa al driver, y lo que hace NEMA es cortar la fase. Entra en el NEMA y este manda una fase prima al equipo. En esta otra imagen vemos la misma situación en cuanto al mismo modelo de luminaria, pero con el protocolo Zaga. En este caso, la red eléctrica entra directamente al equipo. Siempre los equipos diseñados para alumbrado público ya llevarán su protector contra sobretensiones incluido en el propio equipo, y el conector Zaga sale del equipo, los 2 DALI y los 24 voltios. Aquí hablamos un poco de la integración de los elementos Zaga en luminarias, en este caso de estilo ornamental o decorativo. En ATP tenemos la posibilidad de incluir el nodo en el interior, porque bueno, al estar fabricadas en polímero técnico no rompería la comunicación, no pantallaría, y también al ser más reducido el tamaño en Zaga se incorpora en el interior de la luminaria con mayor facilidad. Entonces, pudiendo ubicar el nodo en el interior, lo podemos poner, por ejemplo, perpendicular al plano de tierra, porque no dependemos de las inclinaciones de la carcasa exterior para colocarle, asegurando así una correcta comunicación entre dispositivos. Esto es importante porque hay fabricantes de nodos que especifican un máximo de 5 grados de inclinación respecto al plano de tierra. Además, al ponerlo en el interior, evitamos posibles actos vandálicos, porque no se ve ninguna antena, y es importante porque al final el nodo Zaga es una rosca que giras 45 grados y te lo llevas. Y es cierto que habría que abrir la luminaria para acceder al conector. En nuestro caso no es un problema porque son luminarias que van con aperturas sin necesidad de herramientas, y el nodo lo podemos instalar nosotros en fábrica y servirla como un todo sin necesidad de abrir luminaria para integrar el nodo. Vemos aquí un ejemplo de integración del nodo NEMA en una luminaria de formato pescador, ya dentro de su conjunto. Como pueden ver, pues no hay una apreciación estética del elemento. La misma idea en este caso en una luminaria de formato villa dentro del conjunto con columna incluida. Aquí vemos nuestra luminaria AIRE serie 7, un poco el ejemplo de la posibilidad del doble conector con el protocolo Zaga. Podemos hacer ese tipo de accesorios donde llevamos un nodo en la parte superior y otro conector en la parte inferior. Y como decíamos, con protocolo NEMA no tendríamos la opción del nodo en la parte inferior. Y bueno, son tipos de adaptadores con los que resolvemos este tipo de problemáticas poder integrar dentro de una misma luminaria diferentes tipos de funcionalidades. Aquí vemos en la luminaria IS7. Y por último, vamos a comentar un poco sobre la escalabilidad de las soluciones de telegestión a las que da origen el protocolo Zaga. Es un esquema extraído de un fabricante de gestión en particular. Entonces, en la parte más baja de la imagen de la diapositiva, es un poco la idea de que Zaga no está orientado necesariamente a municipios grandes con mucha capacidad de gestión del alumbrado. Lo bueno que tiene Zaga es que han surgido muchas empresas a raíz de su formación de gestión, con sistemas de gestión muy escalables. Entonces, esto es lo que vamos a ver en estas 3 escalones de la pirámide. Lo más básico sería una instalación donde se deja todo programado in situ, nos olvidamos de ella, pero las luminarias sí que están interconectadas y permiten hacer escenas.
ya estoy en casa. Es decir, tú puedes tener conector Zaga y gestionar sin tener un centro de control ni nada. Por ejemplo, en un parque donde quieras poner sensores y que las luminarias entre ellas se vayan encendiendo, apagando, bajando de nivel por grupos, y para eso tienes montado un sistema local y no tienes una telegestión como tal en remoto, pero sí tienes una gestión grupal de luminarias puesto que están interconectadas. En el siguiente escalón vemos que se puede permitir instalar un nodo con GPS, no GPRS, no va a la red en este caso, pero le das un reloj a la instalación y tienes un calendario, entonces bueno, pues de forma local te conectas vía wifi a todas las luminarias, el propio contratista, y te olvidas de la instalación. Y luego la parte más sofisticada, que es la parte superior de la pirámide, es lo que llamaríamos ya el CMS o el Control Management System, lo que sería la telegestión en sí, donde un gateway te permite control en puesto remoto y está pensado para ciudades más grandes y para monitorizar más verticales de la ciudad. Entonces, como resumen, conclusiones, el consorcio Zaga ha conseguido sentar las bases de un estándar, que era algo muy importante en luminarias LED y especialmente en alumbrado exterior. Hemos visto ventajas de Zaga frente a NEMA, entonces bueno, consideramos más recomendable pensar en Zaga en general. La importancia de las soluciones future-proof, que al final el ayuntamiento cambia el alumbrado y si dentro de 10 años quiere empezar a telegestionar, puede hacerlo en ese momento. Y por último, pues la escalabilidad, que hay muchas empresas que ofrecen soluciones para todo tipo de instalaciones y no solo grandes ciudades donde hay instalación local sin telegestión, desde una instalación local sin telegestión hasta una Smart City. Perdona el exceso de tiempo. Muchas gracias por la atención y tenemos contacto para todos. Muchas gracias, Arturo. Yo creo que a partir de ahora todos vamos a ir con el protocolo Zaga y a partir de ahora empezaremos por la cuarta ponencia. Andreu Suárez de Castillo y Gloria Tourné, el responsable del departamento técnico, y Gloria, subdirectora de la empresa SECE, empresa con más de 111 años de experiencia en mantenimiento de alumbrado público e infraestructuras urbanas.